Y como es lógico, en un DVD como este no podía faltar un paseo por uno de los archivos más legendarios y míticos de la historia de la humanidad. Muchos suponen que se guardan los grandes secretos, y debe ser cierto. Les hablamos evidentemente del Archivo Vaticano, Carmen. Yo creo que es el sueño de todo investigador que se precie, ¿no?, el acudir a esos 50 kilómetros de estanterías que dicen que tienen los archivos vaticanos, donde se guardan todo tipo de documentos, desde los que hablan, por ejemplo, del milenarismo, del año 1000 y todos los terrores que había sobre el fin del mundo, hasta prácticamente los últimos milagros, entre comillas, que están siendo investigados. Y, como no, una de las cosas que sacaríamos enseguida, ese tercer secreto de Fátima tan manido, ¿se ha contado toda la verdad o sigue ocultando misterios y esos siguen escondidos en una cámara del Archivo Vaticano? Bueno, estuvimos en la misma vera, ¿no?, de la puerta que accede a lo que son los archivos clasificados, entre ellos, por ejemplo, qué pasó con ese atentado al Papa Juan Pablo II, o incluso misterios de otros papas, que han ido concentrándose en cartas, correspondencia interna. Dicen que la propia historia, tal y como la conocemos, temblaría al saber todo lo que hay ahí. Vamos al Archivo Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano. La sola mención de este nombre ya hace pensar en conspiraciones y secretos, en intrigas palaciegas y enrevesadas tramas de espionaje. Muchos creen incluso que este lugar no es sino un mero producto de la fértil imaginación de los novelistas. Pero en realidad existe. Se trata de un depósito en el que se custodian todas las actas y documentos, tanto los promulgados por el Papa y la Iglesia Católica, como los procedentes de otras fuentes, pero en poder de la Santa Sede, que se considera que deben ser de acceso restringido al público. Entre estos documentos está casi todo el material de la diplomacia vaticana, así como la correspondencia personal de los diferentes papas, lo que a lo largo de los siglos ha logrado ser con toda seguridad el archivo histórico más importante del mundo. A día de hoy, los archivos secretos todavía permanecen estrictamente separados del resto de los fondos documentales de la Santa Sede. Los expertos con debida acreditación pueden consultar ciertos documentos del archivo, todos ellos anteriores a 1922, final del pontificado de Benedicto XV. Algo mucho menos conocido es que en el Vaticano existe un recinto aún más secreto que el de los archivos restringidos. Se trata del Penitenciario Apostólico, que contiene, que se sepa, documentos papales y textos de leyes canónicas, así como otros materiales completamente desconocidos fuera de la Santa Sede, ya que el acceso a este lugar está terminantemente prohibido. Los archivos secretos del Vaticano tienen unas proporciones ciclópeas. Se calcula que en su interior se alinean cerca de 50 kilómetros de estanterías repletas de material sobre el que hace siglos que no se posa mirada humana alguna. Solo el llamado Catálogo Selecto consta de más de 35.000 volúmenes. Alberga además los servicios de conservación y restauración de documentos más avanzados del mundo. Tanto celo no ha impedido que la totalidad de los archivos anteriores al siglo VIII, repletos de material tan interesante para el estudioso como toda suerte de textos heréticos, versiones alternativas de las Sagradas Escrituras, etc., se haya perdido para siempre, por razones que, según la propia versión oficial del Vaticano, no son enteramente conocidas. Entre el siglo VIII y el siglo XIII existen piezas que harían las delicias de cualquier historiador, como la petición de anulación matrimonial de Enrique VIII de Inglaterra. Sin embargo, no es tan fácil que los eruditos accedan a este material. Para empezar, nadie puede investigar en los archivos. Los eruditos seleccionados deben pedir por adelantado el documento exacto que desean ver. De esta manera, el archivo continúa guardando celosamente sus más íntimos secretos. Secretos que, quién sabe, quizá pudieran cambiar para siempre la historia de la cristiandad. Es un hecho que en el inconsciente colectivo se ha
posado con fuerza el concepto de lo que se oculta en el archivo secreto del Vaticano. Ha dado lugar a un sinfín de películas, de novelas, de gran éxito, y lo que queremos debatir es si hay certeza, si esto es verdad, o simplemente nos encontramos ante un mito desfigurado con el tiempo. ¿Se custodiarán documentos tan importantes, tan esenciales que pueden cambiar la historia? ¿O no es tan fiero el león como lo pintan y se puede incluso acceder a esos documentos? Vamos a intentar extraer una opinión y yo creo que el elenco de expertos que hemos traído, cada uno de ellos ha investigado por su cuenta, puede arrojar cierta luz sobre uno de los lugares, desde luego, más míticos hoy en día de la cristiandad. Nos acompaña José Carlos Martín de la Hoz, él es doctor en Historia de la Teología y director para la Oficina por las Causas de los Santos del Opus Dei en España. Bienvenido. Buenas noches. Ya conocen, seguro que se acuerdan del impacto de su intervención primera aquí en Cuarto Milenio, Jesús López Sáez, sacerdote y autor de libros como Se pedirá cuenta o El día de la cuenta, que si ustedes recuerdan, trataba sobre los enigmas, sobre todo en torno a la muerte de Juan Pablo I. ¿Habrá documentos en el Archivo Vaticano sobre Juan Pablo I? Bienvenido, Jesús. Seguro que los hay, pero también hay documentos que están fuera, porque los secretos, en realidad, es muy difícil. Dice el Evangelio que no hay nada oculto que no llegue a manifestarse de alguna forma. O sea que hay muchas cosas también fuera de los archivos secretos. Que siguen siendo secretas. Sí. Interesante. Nos acompaña, querido amigo, periodista de investigación, autor de un sinfín de libros. Por ejemplo, uno que también tuvo mucha polémica, y hay que decirlo, grandísimo éxito de ventas, fue Secretos Vaticanos. Él decía que en el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. Lo decía Eric Frattini. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? ¿Es verdad que lo que no es sagrado es secreto? Bueno, yo creo que sí, que yo creo que la Iglesia, por eso lo hace tan misterioso en base a tu presentación y con el tema del Archivo Secreto Vaticano mucho más. Yo creo que la Iglesia Católica lleva 2007 años de historia de secretismo y donde se lleva muy bien, porque esa frase me la dijo un gran estudioso, un abogado experto en derecho canónico. Cuando estaba preparando este libro me dijo: Eric, recuerda siempre que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto. Y es verdad, es cierto. Nos acompaña, como no, Santiago Camacho, que también tuvo su libro, lo llamó Biografía no autorizada del Vaticano. Con esto quiero mostrarles que ha habido una panoplia importante de opiniones diversas, donde el archivo juega un papel muy importante. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Opinas como Eric que hay una gran parte de secretos que incluso a nivel de los temas que nos gustan especialmente en Cuarto Milenio, por ejemplo, a nivel de los misterios, de los milagros, de los enigmas, podían arrojar una luz que no conocemos, que estamos a tientas, sin saber lo que realmente se oculta bajo esos sellos y en esos legajos? Indudablemente por una razón muy sencilla, porque es que ni el propio Vaticano sabe mucho de lo que hay en esos archivos secretos. Los historiadores, y ha habido algunos que bajo los permisos pertinentes pues han tenido la oportunidad de bucear un poco en determinadas investigaciones en esa biblioteca, en ese archivo. Una de las cosas que más les ha sorprendido y que han declarado es que hay miles y miles de legajos sin catalogar, sin clasificar, cuyo contenido no conoce nadie. Con lo cual ahí puede haber sorpresas de todo calibre. Por eso muchas veces el propio Archivo Secreto del Vaticano es secreto y desconocido hasta para el propio Vaticano. Vamos a hacer una pequeña muestra de lo que pueda haber o de lo que hay objetivamente en esos archivos y luego vamos ahondando, penetrando, nunca mejor dicho, entre legajos y archivadores. Eric, has traído, como siempre haces, documentos concretos y unos minutos antes de empezar esta tertulia me sorprendías con una fotografía, sí, un documento gráfico que me gustaría que explicases y mostrases al público, simplemente para que veamos qué tipo de documentación puede haber, según Eric Frattini. Y que sigue saliendo a la luz. Esto, aquí lo que te traigo es una fotografía que es, digamos, la toma más conocida del momento en el que atentan cuando Ali Aska dispara contra Juan Pablo II. Aquel 13 de mayo del 81. Exactamente, cuando él salía en el famoso papamóvil por la Piazza San Pedro para saludar a las personas que estaban, a los creyentes que estaban ahí reunidos en la plaza. Y entonces esta es, digamos, no sé si lo recordáis, es la imagen más famosa cuando se ve solamente, hay en un momento una fotografía que se ve solamente la pistola. Pues yo a ver si puedes enseñar la fotografía normal, digámoslo así, la que ha dado la vuelta al mundo. Esta es la fotografía normal, que todo el mundo conoce. Además salieron las imágenes en televisión porque las cámaras de televisión estaban desde este lado.
Y esto es una fotografía muy curiosa que está realizada por los servicios secretos italianos, el SISMI, donde está sacada exactamente desde atrás de Ali Akka, y entonces aparece aquí Ali Akka justamente levantado para disparar en ese momento a Juan Pablo II. Y esa es una fotografía que ha salido hace muy poquito, hará unas semanas que la tengo. ¿Ha salido hace muy poquito? Sí, hace una semana que tengo la fotografía. Habrá tantas cosas sobre temas tan importantes. Lo que ocurrió aquel día de mayo sigue siendo un misterio. También se han escrito infinidad de libros, de documentos, de películas, además, basándose en quién estaba detrás, por qué se quería acabar con ese papa, qué ocurrió. Y hay secretos, hablamos del 81, parece que hay una última franja que son 70 años, si no me equivoco, ¿no? Que todavía no se pueden consultar. Más o menos, sí, aproximadamente. ¿Qué cosas? Pero claro, están los archivos secretos vaticanos y están los secretos vaticanos de los últimos 70 años, o de los últimos 30, o de los últimos 40 años. De todas formas, hay etapas que se ha permitido a algunos investigadores entrar en el archivo secreto vaticano, porque yo recuerdo, por ejemplo, que se permitió a John Conwell, el famoso historiador, se le permitió entrar en el archivo secreto vaticano para estudiar todos los documentos relativos al pontificado de Pío XII, con la intención, se habla de eso, que la intención es que él escribiese una biografía de Pío XII para la posibilidad de llevarlo a beatificación y hacerlo santo. ¿Qué pasa? Que John Conwell entra en esos archivos, comienza a estudiarle el archivo secreto vaticano durante esa etapa del pontificado de Pío XII, muy polémica, con todo el tema que fue el Holocausto, etcétera, lo que fue después, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, con la supuesta ayuda del Vaticano a escapar a criminales de guerra, y John Conwell escribe el famoso libro de El Papa de Hitler. Y a partir de entonces, de la entrada de John Conwell, es cuando efectivamente el Vaticano dice: ya no vamos a permitir entrar a más investigadores dentro del archivo vaticano, por lo que descubre John Conwell. O sea que no se puede entrar actualmente, José Carlos, así. Bueno, los archivos vaticanos son unos archivos de gobierno como los que puede tener cualquier institución, los que tiene cualquier institución. Se establece un margen de un tiempo de 70 años por una razón, porque la Iglesia desde el principio, y será así siempre, tiene que tener cuidado con las conciencias de las personas, y en el gobierno de la Iglesia, aparte de cuestiones organizativas, administrativas o de mera diplomacia entre países, luego hay muchas cuestiones personales, y la Iglesia ha sido y debe ser siempre muy cauta y prudente con lo que son la vida de las personas. Por eso un tiempo de 70 años se estima suficientemente prudencial como para que los testigos directos hayan desaparecido o estén, y las cosas se hayan serenado, se hayan sopesado. Vamos a hacer una cuestión que yo creo que es importante y que nos va también a dar cierta luz sobre... Yo hice esa pregunta a Eric Fratini hace mucho tiempo, él ¿dónde iría? ¿A qué documento concreto acudiría? Y él fue muy gráfico, ¿no?, al hablar de una conversación que yo creo que también es de importancia capital en torno precisamente al atentado de Juan Pablo II. Pero Jesús, ¿usted dónde iría? Tanto que ha investigado sobre la muerte de Juan Pablo I, ¿dónde acudiría? Imaginemos que en el archivo realmente hay documentos importantes. ¿Qué pediría? ¿Sobre qué exigiría documentación que cree que puede estar ahí? Dentro del archivo vaticano, a mí me interesaría todo lo relacionado con Juan Pablo I, por ejemplo. Ahora, documentos concretos, pues muchos. Yo traigo aquí uno que procede de los archivos venecianos sobre Juan Pablo I, del que ha sido Camilo Basotto prácticamente responsable de los archivos venecianos. Un archivo que resulta, un documento que resulta muy interesante. Para que todo el mundo, Jesús, nos entienda, Juan Pablo I, su muerte extraña, vamos a llamarlo así, o que siempre ha pendido sobre esta historia un halo de misterio, parece que según ese documento quería hacer reformas muy importantes, es lo que usted sostiene. Sí, por ejemplo, terminar con los negocios vaticanos, con los escándalos vaticanos, y esto aparece, estas decisiones, hacer frente incluso delante de todo, destituir a Marcinkus, que entonces era presidente del Banco Vaticano, y hacer frente incluso delante de todos a la masonería y a la mafia. Y todo esto tiene que ver con la muerte, con uno de los secretos vaticanos que Juan Pablo II no ha abordado, y yo creo que esto es una dificultad para su causa de beatificación. Sonríe José Carlos, ¿por qué? Importante. ¿Le parece demasiada conspiración? Yo la verdad es que tengo que reconocer que
soy mucho más partidario de las explicaciones sencillas. A mí todas estas confabulaciones, mafias... Pero reconocerá que la muerte de Juan Pablo I a mucha gente le sorprendió, ¿no? Hombre, evidentemente cuando los cardenales escogieron a Juan Pablo I, primero sabían de su gran categoría espiritual e intelectual, pero todos eran conscientes de su situación de salud. Juan Pablo I era un hombre con una salud muy quebrantada. Creo que forma parte también de su generosidad haber aceptado ese nombramiento sabiendo su situación. Eso es otra mentira, hay que decirlo. Médico, el médico, cuando él era el patriarca de Venecia, su propio médico dijo que él no tenía ningún problema de salud. Es más, él quiso hacer público el certificado médico, la última revisión médica que le hace su médico privado en Venecia antes de él partir al cónclave donde saldría elegido papa. A mí me parece que las circunstancias de la muerte de Juan Pablo I, que vamos, yo siempre he pensado eso y con los datos que tengo, creo que tener un hombre de salud quebrantada, si con estos datos que ahora me aportáis, pues bueno, puedo seguir estudiándolo más, ¿no? Me parece que las circunstancias de la muerte de Juan Pablo I, creo que a mi modo de ver, no van a influir en la canonización de Juan Pablo II, porque creo que eso es un problema que va más por otro lado, va por la línea de demostración de debería influir. Ahora, en realidad, él es el que llega a continuación y lo que se encuentra es que gracias a esos 33 días brevísimos de pontificado hay un giro impresionante. Yo vivía en ese momento en Roma, estaba terminando mis estudios sacerdotales allí en Roma, asistí al fallecimiento y a la elección de Juan Pablo II y desde luego el clima de esperanza, de ilusión, de aire nuevo que brota en los 33 días es impresionante. Eso entonces es cierto, no es ninguna leyenda. Da la impresión de que ese papa era muy revolucionario, dicen algunos. Sobre todo es un giro de espiritualidad, de esperanza, de una nueva ilusión. Y en ese sentido, cuando Juan Pablo II pronuncia aquellas palabras en la plaza de San Pedro, no tengáis miedo, ¿no? Abrir las puertas a Cristo, esa frase es una frase que está continuando un espíritu de Juan Pablo I que en sus 4 audiencias marca un clima de espiritualidad, de alegría, de oración, Sin embargo, volver, Jesús, ¿no? hay investigadores que opinan, como en su caso, que no hizo lo suficiente por investigar qué haya pasado con el que estaba antes que él y que fue una muerte en 33 días después de haberse enfrentado, dicen, a ciertos poderes, ¿no? No ha hecho justicia a su predecesor, a Juan Pablo I, y por tanto esto no encaja con el modelo evangélico de santidad, a mi modo de ver. Y en cuanto a la salud, yo eso lo llevo, la mala salud. Es una deformación. Yo también tengo es una deformación. No, la deformación. Yo tengo aquí un pequeño detalle, una reproducción del doctor Antonio D'Arros en el año 93, en la revista 30 Giorni, en el número 72. Aquí el Papa estaba bien y él no recetó nada aquella noche, según su médico personal. El Papa estaba bien. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás, Jesús? Su opinión, resumiendo su tesis, digamos. Una deformación de la figura de Juan Pablo I y una ocultación de las circunstancias de su muerte. Por ejemplo, esta toma de decisiones importantes sobre las finanzas vaticanas que evidentemente tenían una repercusión en la quiebra del Ambrosiano que se produjo después. Y por ahí tenemos que buscar también la clave del atentado contra Juan Pablo II. Es decir, hay todo ¿También? Un rosario de misterios que no son los misterios del rosario y pertenecen a los últimos 30, 40 años. Vamos a enlazar eso, Jesús, con precisamente el sueño de Eric Frattini como investigador. Cuando le preguntábamos por el documento que él desde luego escogería entre lo más secreto del secreto Archivo Vaticano, tú me hablabas de esa conversación que me gustaría recuperar. Eric, ¿qué pasa cuando Juan Pablo II va a ver al hombre que ha intentado matarle, el turco Ali Azka, Mehmet Ali Azka? Y hablan los dos en la cárcel, en la celda T4. Sí, exactamente. Y esa conversación, yo creo que es un gran sueño saber qué se dicen. La cara del Papa es de una pesadumbre tremenda. ¿Qué pasa ahí? Eso está en el Archivo Vaticano, según tu opinión. Eso está en el Archivo Secreto Vaticano. Toda la conversación, porque la conversación posteriormente es recogida en una conversación que tiene el Papa
el Papa Juan Pablo II con el cardenal Luigi Poggi, en aquel momento no era cardenal todavía, era Monseñor Luigi Poggi, que era el jefe de los servicios de inteligencia del Vaticano de Juan Pablo II, era un hombre de confianza de Juan Pablo II, Luigi Poggi. Y además este cardenal, ahora es cardenal, es un hombre muy mayor, es un hombre que creo que tiene 90 años, el cardenal Luigi Poggi, es quien organiza la reunión, el encuentro entre Ali Gasca y el Papa Juan Pablo II. Entonces, en un primer momento iba a ser una conversación más o menos con las autoridades de la cárcel de Roma, donde luego había una pequeña misa que iba a dar el propio Papa, donde iba a asistir Ali Gasca, y parece ser que el propio Ali Gasca le dice a Luigi Poggi que quiere tener una conversación privada con el Papa, y es la fotografía famosa que tienes detrás tuyo, la famosa imagen de él con el Papa, y el Papa, después de esta conversación, le relata a Luigi Poggi todo lo que han hablado. Ah, el Papa le relata a él. A Luigi Poggi, al cardenal Luigi Poggi, transcriben esa conversación y queda bajo secreto pontificio, es decir, queda registrado en el Archivo Secreto Vaticano. Es decir, que ese documento jamás podrá ser leído a no ser que algún papa, algún pontífice, pueda dar permiso a alguien para leer ese documento. Y ahí quedará. En alguna ocasión, Eric, en alguna ocasión hemos hablado, leerlo. Claro, a todos, en alguna ocasión hemos hablado de esa coincidencia, ¿no? Curiosa, cuando menos, del 13, ¿no? El 13 de mayo del 17, sí. La aparición célebre de los pastorcillos de Fátima. Otro día 13, una de las célebres en octubre, Danza del Sol sobre Fátima. Día 13 de mayo del año 81, el atentado en la plaza delante de un sinfín de personas que no se podían creer que alguien había disparado contra el Papa en la casa de Dios. No solo eso, sino que otro día 13 de mayo, un año después, hay otro atentado frustrado en Fátima contra el Papa, pero hay más. El 13 de mayo del 2000 se da solución, carpetazo, quizá carpetazo como estos, al tercer secreto de Fátima, Santiago, que es uno de los temas, y hay que decirlo, por los que más nos pregunta la gente, constantemente. Podemos decir, bueno, ¿y qué pasa con el tercer secreto de Fátima? Bueno, tú lo sabes porque has sondeado y estudiado el tema. Mucha gente, hilando incluso con esta historia del 13 y el atentado, piensa que no se ha revelado el verdadero tercer secreto de Fátima, que hablaba un poco del atentado a Juan Pablo II, según muchas versiones. Pues efectivamente, hay muchísima gente, y vamos, insto a los espectadores a que hagan una breve búsqueda por internet, que no están en absoluto convencidos. Yo creo que hubo una cierta desilusión, porque bueno, había todo tipo de especulaciones de temas apocalípticos, de revelaciones espectaculares sobre la presencia del diablo en el seno de la propia Iglesia. Ha habido versiones más o menos apócrifas de este tercer secreto circulando en estos años, y bueno, el que fuera algo tan poco espectacular en cierto sentido, como el texto que se reveló durante el pontificado de Juan Pablo II. Incluso la interpretación que hace de ese texto, en el cual, bueno, pues él lo achaca a su propio atentado, pero el texto literal vemos que se refiere pues a un sacerdote vestido de blanco, a un obispo vestido de blanco, que avanza entre una ciudad en ruinas, rodeado de cadáveres, y que finalmente es abatido por los disparos de flecha y de fusil de unos soldados. Pues también hay gente que lógicamente ve esta interpretación como un poquito traída por los pelos, con lo cual todo el tema del tercer secreto de Fátima pues sigue suscitando importante polémica. Y polémica que sigue en el siglo XXI, incluso dicen que hubo varios papas que, por ejemplo, Juan XXIII, en el sobre, dijo que no quería ser heraldo de tanta desgracia. Todo el mundo como muy preocupado. ¿Creéis que es uno de tantos mitos que pueden rodear a los archivos secretos o documentación concreta sobre el Vaticano? ¿O qué hay parte de verdad? Que sobre el asunto de Fátima nunca sabremos toda la verdad. No es que a una niña de muy pocas letras, en aquel comienzo del siglo XX, en un lugar como podía ser aquellas tierras... El fin del mundo, prácticamente. Hombre, a unos niños como lo que la Virgen les hace es pedirles oración y penitencia, y pedir que pidan mucha oración y penitencia, porque lo que viene es algo muy duro, ¿no? Hay unas profecías bastante concretas. Claro, soy crítico con todo el mensaje de Fátima, como demuestro y manifiesto en mi libro El Día de la Cuenta. Pero tengo que decir que dentro del movimiento mariano de Fátima,
se hace una objeción a Juan Pablo II, y es que se apropia la interpretación del tercer secreto, Se pone él como cuando protagonista. en realidad es aplicable a Juan Pablo I. Primero. Por ejemplo. Ese Y sacerdote vestido de blanco el que muere, podía porque ser Juan Pablo I. II, entre otras cosas, Juan Pablo II no muere. Pero, Y dentro del Interesante movimiento esta- mariano de Fátima acusan, y esto también es una objeción a la beatificación Claro, lo que pasa- de Juan Pablo II, le acusan de haberse apropiado el secreto de Fátima cuando en realidad iba por Juan Pablo I, que sí que murió, y murió asesinado. Bueno, hay que decir una cosa aquí, Eric, permíteme, que es que también Juan Pablo II, según cuentan muchas biografías, quedó vivísimamente impresionado por el tema de Fátima, que de alguna forma redescubrió después del atentado, y evidentemente para él, que hubiera intentado matarle en pleno Vaticano, el mismo día de Fátima, 13 de mayo, es más, hay Y que le curiosidades, ¿no? Le salva la medalla que él lleva de Fátima, Desvía la bala. que es la que desvía la bala en la medalla de Fátima. No, eso no es. Hay no es cierto. quien No, piensa eso- que es leyenda, eso- que no, eso pero no se ha es cierto. publicado. la medalla la he visto, abollada. la medalla Eso está... es una fábula, ¿eh? Bueno, no Quedó sé. abollada la medalla. Sí, La sí, medalla quedó abollada, la medalla, no sé, a lo mejor es que alguien, posiblemente, no sé, a lo mejor la medalla la han Eso abollado son en el historias Vaticano. de la guerra, historias de la guerra No civil. sé, puede Yo eso ser. sí lo he visto publicado, y no solo eso, sino que la bala, Y la que, bala. que le entra La en bala el y la cuerpo, medalla. la lleva el año siguiente Sí. Y a la medalla, Fátima. y la medalla está en Fátima sí, también. Eso sí, Y es eso más, sí, la bala que sí. incluso hay un par de noches, Santiago, si no me equivoco, donde la figura de la Virgen de Fátima es trasladada al Vaticano y está, Bueno, creo pero- que unas noches con Juan Pablo II a solas, ¿no? Rezando con esa Pero esa hay figura, algo que tienen hay una que hilazón explicar, muy fuerte, hay ¿no? algo que tienen que explicar en el Vaticano, y es por qué 3 días antes del atentado se le facilita desde el Vaticano acceso al Papa, a Ali Asca, el agresor del Papa, y se le facilitan unas invitaciones que lleva Ercole Orlandi, que es el padre de otro misterio y otro secreto, el secuestro De Manuela. de Emanuela Orlandi. Pues bien, lo que iba a decir después, volvemos sobre ese asunto, sobre ese tema. Desde dentro del Vaticano se ha facilitado el acceso de Asca al Papa 3 días antes del atentado. En la parroquia Santo Tomás de Aquino ya hay fotos de Ali Pero esto- Asca. Por tanto, aquí hay ¿Qué quiere muchos decir eso? secretos. Pues que alguien ha favorecido desde dentro justamente el atentado. Es decir, detrás del atentado, Esto es un novelón. detrás del atentado contra Juan Pablo II hay diversas interpretaciones, diversas claves. como nunca se Una, descubrieron. la pista búlgara, según la cual estarían detrás del atentado los rusos en último término, el bloque soviético, por causa de Polonia. Resumiendo mucho, otra clave es la pista atlántica, que otra que sería un asunto interno italiano, pero ese asunto interno italiano normalmente está relacionado con Occidente, con intereses de la CIA, etcétera. Y hay la más importante de todas las claves, que es la que conduce a Trapani, a Sicilia, a Trapani y a una refinería clandestina de Montalto. Por allí aparece también Ali Asca 6 meses antes y es financiado por la mafia, es decir, estamos hablando de la clave de la mafia, estamos hablando de drogas y de armas, es decir, de asuntos sucios, donde el Vaticano interviene también como lavandería, como lavado de dinero. Esto no lo digo yo, lo dijo el juez Carlo Palermo, italiano, lo ha investigado, y en el año 85, cuando estaba detrás de la pista en Sicilia, recibió un atentado que le pudo matar y fue apartado del caso a bombazos y de otra forma. Claro, llegado a este punto, sea, la opinión pública nos quedamos con, parece que hay documentos sobre secretos que no tienen que ver precisamente con evangelios apócrifos o documentos sobre la sábana santa, sino sobre atentados y sobre misterios muy concretos, y hay otra opinión, también dentro de la Iglesia, que considera esto, como ha dicho José Carlos, un novelón.
que no tiene sentido. Vamos, Porque desde luego misterioso que atenten contra el Papa el 13 de mayo es misterioso. Sí, sí, eso por supuesto. El juez Carlo Palermo seguía esa pista, la pista de la mafia, y es hablar de negocios, es hablar de la mafia siciliana, es hablar de la mafia turca a la que pertenecía Aliasca, y es hablar de la mafia pakistaní. Todo esto no son novelas. Todo esto lo ha investigado el juez Carlo Palermo y lo apartaron a bombazos de la investigación. José Carlos, ¿tu No es opinión? novela. Yo desde luego lo veo, bueno, quiero decir que Se vive muy bien así. evidentemente existen mafias Así. y existen ahora que sí que desde el Vaticano se haya, yo desde luego tengo ¿Tú dónde estudiaste? otra cosa distinta. ¿Tú dónde estudiaste? ¿En San Apolinare? En aquella época todavía no estaba San Apolinar, pero No estaba. no estaba Bueno, Martín. pues ya me puedes explicar si en la cripta de San Apolinare hay un mafioso, que no es ningún santo, Enrico de Pedis. ¿Qué hace un mafioso en una cripta de una iglesia del Opus Dei? Con que se cuestionó en el Parlamento italiano. Y dijeron que tenían todos los papeles. Pero entonces, ¿cómo se explica Pero quiero decir que que un mafioso de la mala vida romana, Enrico de Pedis, asesinado en el año 1985, ¿cómo se explica que esté, no, perdón, en el 1990, cómo se explica por qué tipo de novelas o de negocios, cómo se explica que esté en una cripta del Opus Dei? pues debe ser que decididamente cuando eso se Enrico de Pedis, mafioso de la mala vida romana, ¿qué pasa? Que ha pagado y ha pagado Sí, es muy suficiente. sencillo, es muy sencillo. Cuando es un próximo beato. Cuando, ¿Qué es? esos edificios del Apolinar pasan a ser utilizados por la Universidad Pontificia de la Es- Santa Cruz, es- eso está ya ahí. Eso sucede Estamos antes. hablando del año 90, 91. Sí, es que sencillamente esos edificios son empezados a utilizar Pero por el ¿qué Opus Dei hace un después. mafioso Sí. Enrico de Pedis Pero que, cuando- que fue primero enterrado en el cementerio de Roma? ¿Eh? ¿Qué pasa que un mes después, con todos los papeles, eso sí, que eso es la respuesta que dieron en el Parlamento italiano, tiene todos los papeles Pero del cardenal de cualquier Poletti? forma estarás conmigo que de todas formas en el Campo Santo, en todos los cementerios, hay tanta gente buena y tanta gente mala, con Pero- pelos y señales, pero- gente enterrada. pero en una basílica, estamos hablando Bueno, de que fue pero- trasladado a una pero- basílica del Opus Dei. No, es que Un mafioso de la mala es que vida falsedad- romana. La falsedad Claro. está en que el Opus Dei en ese momento no tenía ese edificio, eso sucede después. Ahora, dice, ¿por qué el Opus Dei no lo ha sacado de ahí y llevado? Eso ya es una cuestión de habría que averiguar por qué. Los datos están equivocados. Vamos a desenterrar otras cuestiones también, De todas que formas, estas siempre quizá se puede pueden mezclar. perder un Se- poco se al público. Se cuestionó en el Parlamento Vamos a hacer Sí, una italiano. pues cosa. si es que el Opus Dei no accede a ese universidad hasta mucho después. Documentos concretos también intentamos resolver cuestiones que han ido llegando durante todo este tiempo de qué puede haber en los archivos vaticanos. Documentos concretos, Santiago, se ha hablado de documentos antiquísimos de la primera época, de la primitivísima Iglesia. Hablamos de apócrifos, hablamos antes del siglo IV y hablamos de documentos que, bueno, contaban otras cosas quizá y que fueron prohibidos. ¿Puede quedar algo de esto en el Archivo Vaticano? ¿Documentos originales? Por poder, lo que se dice poder, puede, porque efectivamente ya te decía que muy buena parte de los fondos documentales no están catalogados ni están vistos. El problema es que oficialmente, o sea, con los datos oficiales del Archivo Vaticano en la mano, esos documentos no existen. ¿Y por qué no existen? Porque, por la razón que fuera, porque entre otras cosas Napoleón se los llevó en su día y se esquilmó buena parte del archivo, etcétera, etcétera. Del siglo VIII para atrás, oficialmente, insisto, o sea, eso no quiere decir que mañana, revisando esos miles de legajos, se encuentre algo, pero oficialmente del siglo VIII para atrás no queda absolutamente nada. Y lo realmente curioso es que en las propias fuentes vaticanas, lo cual no es especialmente malo, pero es una frase llamativa, dice que esto es por razones no enteramente conocidas. Por cierto, que tenías ahí documentación alguna, que cuando me has leído algunas cosas, Eric, he dicho, ¿para qué? ¿Para qué vas a sacar? Pero bueno, hay alguna cosa con documentos y fotografías. ¿Esos son archivos? Sí, son archivos. ¿Secretos? Sí, ¿O sí. eran secretos hasta hace poco? Eran secretos, por ejemplo, hay un documento muy interesante, la Taxa Camerae, por ejemplo, que es una tarifa promulgada por el Papa León X, que
curiosamente estaba en el Archivo Vaticano, en el Archivo Secreto, y la desclasificó el Papa Pío IX, curiosamente, y es un poco pues las penitencias que se pone con dinero para perdonar la Iglesia esos pecados, ¿no? Bueno, entonces hay muchos, por ejemplo, estamos hablando del siglo XVI, el sacerdote que desflorase una virgen pagará 2 libras y 8 sueldos. Hay mucho más, la absolución del simple asesinato cometido en la persona de un laico se fija en 15 libras y así hasta 35, y se llama Taxa Camera, que ahora mismo es un libro que curiosamente se puede consultar en la Biblioteca Vaticana, es una joya. Joyas que nos trae como siempre nuestro compañero Fratini. Gracias a todos, de verdad, os invito a ese programa sobre los evangelios apócrifos, dicen algunos, que será interesantísimo porque nuestra única función es, con todo el respeto, dar luz y que cada uno continúe el debate en su casa. Ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.